Volumen 18, capítulo 24, febrero 11 de 1926. La voluntad humana es la polilla que roe todos los bienes y la llave que abre todos los males. Cada acto de voluntad humana no unida con la de Dios forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura. Estaba pensando entre mí. ¿Por qué tanto temor en mí, tanto de sentirme faltar la vida, si jamás sea, no hiciera en todo y por todo la santísima voluntad de Dios? El solo pensamiento me destruye. ¿Qué será si llegara a sustraerme aún por un solo instante de la voluntad suprema y adorable de mi Creador? Mientras esto pensaba, mi amable Jesús ha salido de dentro de mi interior, y tomando mis manos entre las suyas, las ha besado con un amor indecible. Después se las ha estrechado a su pecho fuerte, fuerte, y todo ternura me ha dicho: hija mía, cómo es bella mi voluntad obrante en tus manos. Tus movimientos son heridas para mí, pero heridas divinas, porque salen del fondo de mi voluntad dominante, obrante y triunfante en ti. Así que me siento herido como por otro yo mismo. Con justa razón temes si por un solo instante salieras de la voluntad suprema. Oh, cómo descenderías en lo bajo, te reducirías casi del estado de Adán inocente al estado de Adán culpable. Y como Adán había sido creado como cabeza de todas las generaciones, su voluntad sustraída de su Creador formó la polilla en la raíz del árbol de todas las generaciones. Por eso todos sienten las ruinas que formó la polilla de la voluntad humana desde el principio de la creación del hombre. Cada acto de voluntad humana, no conectada con la de Dios, forma un abismo de distancia entre el Creador y la criatura. Por tanto, distancia de santidad, de belleza, de nobleza, de luz, de ciencia, etc. Entonces, Adán no hizo otra cosa con sustraerse de la divina voluntad que ponerse a distancia de su Creador. Esta distancia lo debilitó, lo empobreció, lo desequilibró todo y llevó el desequilibrio a todas las generaciones, porque cuando el mal está en la raíz, todo el árbol está obligado a sentir los efectos malignos, los humores nocivos que hay en la raíz. Entonces, hija mía, habiéndote llamado a ti como primera y cabeza de la misión de mi voluntad, esta mi voluntad debe poner en ti el equilibrio entre tú y el Creador, y por lo tanto quitar la distancia que hay entre la voluntad humana y la divina, para poder formar en ti la raíz del árbol sin humores malos, haciendo correr en él solo el humor vital de mi voluntad, a fin de que el árbol no quede perjudicado en la vegetación, en el desarrollo y en la preciosidad de sus frutos. Ahora, si tú quisieras hacer un acto de tu voluntad no conectada con la mía, vendrías a formar la polilla a la misión que te he confiado, y como un segundo Adán, me arruinarías la raíz del árbol de mi voluntad que quiero formar en ti, y perjudicarías a todos aquellos que querrán injertarse a este árbol, porque no encontrarían toda la plenitud de mi voluntad en quien de ella ha tenido el principio. Por eso, soy yo que pongo este temor en tu alma, a fin de que mi voluntad sea siempre dominante en ti, y todas las manifestaciones que te he hecho estén siempre en vegetación para formar raíces, tronco, ramas, flores y frutos divinos sin la sombra de tu voluntad humana. Así regresarás a tu origen en el seno de tu Creador, toda bella, crecida y formada con la plenitud de la voluntad suprema. Y la divinidad, satisfecha en ti de la obra de la creación del hombre,
Hará salir de ti y de la misión a ti confiada su pueblo elegido del fiat voluntas tua, como en el cielo así en la tierra. Por eso sé atenta, hija mía, y no quieras arruinar la obra de mi voluntad en ti. La amo tanto y me cuesta tanto, que usaré todo mi celo infinito y estaré yo mismo a guardia de mi voluntad, a fin de que la tuya jamás tenga vida. Yo he quedado sorprendida y comprendía con claridad qué significa un acto de voluntad humana en comparación de un acto de voluntad divina, y cómo el alma con el hacer la suya pierde la fisonomía de su creador, y despojándose de la belleza con la cual fue creada, se viste de míseros harapos, se arrastra con dificultad en el bien, adquiere la semejanza diabólica, se nutre con alimentos puercos. Jesús mío, danos la gracia a todos de jamás hacer la propia voluntad, lo cual es llamar a vida a todas las pasiones. Entonces, casi temblando, trataba de abismarme más adentro en la suprema voluntad, y llamaba a mi mamá celestial en mi ayuda, a fin de que junto conmigo pudiéramos, a nombre de todos, adorar a la voluntad suprema por todas las voluntades humanas opuestas a ella. Ahora, mientras esto hacía, el cielo se ha abierto, y mi Jesús ha salido de dentro de mi interior, todo en fiesta, y me ha dicho: hija de mi querer, tú debes saber que cuando reina íntegra mi voluntad en el alma, todo lo que el alma hace es el desarrollo de la vida de mi eterna voluntad en ella. Así que no has sido tú quien ha llamado a mi divina mamá, sino mi misma voluntad que la ha llamado. Y sintiéndose llamar por una voluntad divina, la cual ha sido siempre íntegra y triunfante en ella, ha advertido súbito que una de la familia celestial la llamaba en la tierra, y ha dicho a todo el cielo: vayamos, vayamos, es una de nuestra familia que nos llama a cumplir los deberes de la familia a la cual pertenecemos. Y helos aquí, míralos a todos en torno a nosotros, la Virgen, los santos, los ángeles, para hacer tu acto de adoración que quieres hacer y la divinidad para recibirlo. Mi voluntad tiene tal potencia que encierra todo y hace hacer a todos la misma cosa como si fuera un solo acto. Por eso, la gran diferencia que hay entre quien hace reinar a mi voluntad en ella y entre quien vive del propio yo. En la primera está una voluntad divina que reza, que obra, que piensa, que mira, que sufre. A cada movimiento suyo mueve cielo y tierra y une todo junto, de manera que todos sienten la potencia de la divina voluntad obrante en la criatura. Descubren en ella la nobleza, la semejanza, la filiación de su Creador, y como hija de la familia celestial todos la protegen, la asisten, la defienden y la suspiran junto con ellos en la patria celestial. Todo lo contrario para quien vive de la propia voluntad. Ella es la llave del infierno, de las miserias, de la inconstancia. Donde ella abre, no sabe abrir otra cosa más que donde está el mal. Y si acaso hace algún bien es aparente, porque dentro está la polilla del propio querer que roe todo. Por eso, aunque te cueste la vida, no salgas jamás, jamás de mi voluntad. Volumen 20, capítulo 58. Febrero 11 de 1927.
donde reina la divina voluntad, Jesús pone en orden las cuerdas de sus atributos, y cómo debe poder decir, aquí es mi cielo. Cómo los hijos del fiat serán reyes y reinas, y sólo quien posee el fiat divino tiene el derecho de pedir su reino. Encontrándome en mi habitual estado, mi adorable Jesús me hacía ver en mi interior muchas cuerdas, una junto a la otra, que partían de una esfera en medio de las cuerdas, bajo la cual había un vacío, y en aquel vacío estaba mi dulce Jesús, que muy frecuentemente tocaba aquellas cuerdas y sonaban, pero en modo tan armonioso y bello, que no se puede describir. Y después de haber tocado su cancioncita, me ha dicho: hija mía, estas cuerdas son símbolo del alma en la cual reina mi voluntad. Yo mismo me deleito de formarlas y de ponerlas todas ordenadas. Míralas como son bellas. Cada cuerda tiene su color distinto, investidas de luz, de modo que todas juntas forman el más bello arco iris, todo deslumbrante de luz. Pero ¿quieres saber por qué cada cuerda tiene su color distinto? Porque cada una de ellas simboliza todas mis cualidades divinas, esto es, mis atributos. Así que he puesto todo en orden: la cuerda del amor, la cuerda de la bondad, la cuerda de la potencia, de la misericordia, de la fortaleza, de la sabiduría, de la pureza, en todo, en suma todo. No he excluido ni siquiera la cuerda de la justicia, de modo que cuando quiero amar y ser amado, toco la cuerda del amor. Oh, cómo es dulce su sonido, suave, penetrante, deleitable, de modo que sacude cielos y tierra, inviste las fibras más íntimas de todos los seres donde reina mi querer, y yo amo y soy amado, porque el sonido atrae y rapta a todos a amarme, y yo quedo raptado por mi mismo amor. Amo y hago salir océanos de amor. Este sonido es tan melodioso que me hace tolerar todo y soportar los graves males del pobre mundo. Este sonido me hace pasar a tocar la cuerda de la bondad, y este sonido llama la atención de todos para recibir los bienes que mi bondad quiere hacer salir, que quiere dar a las criaturas. En este sonido se oyen voces que hablan y pone atentos a todos. Es sonido de sorpresa, de admiración, al oír en ese sonido de voces los bienes que quiero dar. Este sonido, mientras me hace sacar mis bienes, dispone a las criaturas a recibirlos. Por tanto, cada vez que quiero poner en oficio un atributo mío, toco la cuerda que le pertenece y lo pongo en actitud de sonar. Pero ¿sabes por qué he dispuesto en ti todas estas cuerdas? Porque en donde reina mi divina voluntad, quiero encontrarme a todo yo mismo y todas las cosas que me pertenecen, de modo que lo que hago en el cielo, debo poder hacerlo en el alma donde domina y reina mi fiat supremo. Debo tener mi trono, mis músicas, de modo de poder hacer vibrar el sonido de la misericordia para convertir a las almas, el sonido de la sabiduría para hacerme conocer, el sonido de mi potencia y justicia para hacerme temer. Debo poder decir: aquí es mi cielo. Después de esto, estaba haciendo mi giro en la creación, y mientras imprimía mi te amo en cada cosa, pedía que en virtud de aquella voluntad divina que las conserva bellas e íntegras, viniera el reino del fiat supremo sobre la tierra. Pero mientras esto hacía pensaba entre mí:
Las cosas creadas son inanimadas, por lo tanto no tienen virtud de pedir un reino tan santo. Pero mientras esto pensaba, mi amado Jesús ha salido de dentro de mi interior y me ha dicho: hija mía, es verdad que las cosas creadas son sin alma, pero dentro de cada una de ellas corre la vida de mi voluntad, y sólo en virtud de ella se conservan bellas como fueron creadas. Ahora, las cosas creadas son todas nobles y reinas, pertenecientes todas a mi familia real, y en virtud de mi voluntad que las anima y de los actos que ejercita mi voluntad en ellas, tienen el derecho de pedir que venga mi reino, porque es también reino de ellas. Para pedir con derecho que venga el reino del fiat divino, es necesario que sea una de nuestra familia, en la cual nuestra voluntad tiene su primer puesto, su trono, su vida. He aquí por qué primero te he hecho nacer en ella, para que pudiera tener sus derechos de paternidad sobre ti, y tú pudieras tener los derechos de hija, para poder tener los derechos de pedirle su reino, y no solo tú, sino también en virtud de todas las cosas creadas, esto es, de todos aquellos innumerables actos que ejercita en toda la creación, que venga a la tierra el reino nuestro y vuestro. Hija mía, ¿quién puede aspirar a tener el derecho de ser rey, sino un hijo de un rey? Es más, todos ven en él el derecho de que el reino será suyo. En cambio, si se ve aspirar a este puesto a un siervo, a un aldeano que no pertenece a la familia real, y dice que tiene el derecho de ser rey y que el reino será suyo, a ese tal se le tiene como loco y merece todas las burlas. Así, quien quisiera pedir mi reino, y no reina en él mi santo querer, estando en las condiciones de siervo, no tiene derecho de pedir mi reino, y si lo pide es sin derecho y un simple modo de decir. Ahora, supón que un rey tuviese por hijos cientos y miles de hijos, que todos pertenecen legítimamente a la familia real. ¿No tienen todos estos el derecho de ocupar puestos nobles, convenientes a su condición, y de decir que el reino de nuestro Padre es reino nuestro, porque llevamos en nuestras venas su sangre real? Ahora, en la creación toda y en los hijos que pertenecerán al reino del fiat divino, correrá en ellos más que sangre la vida de él, que les dará el derecho de pertenecer a la familia real y celestial, de modo que todos serán reyes y reinas, todos ocuparán puestos nobles, dignos de la familia a la que pertenecen. Por eso, tienen más derecho las cosas creadas de que venga el reino de mi querer, porque todas son hijas del cielo, y son los actos de mi misma voluntad que lo pide en ellas, más que las mismas criaturas, que haciendo su voluntad se han reducido a la condición de siervas. Por tanto, cuando tú pides a nombre del cielo, del sol, del mar y de todas las otras cosas creadas que venga el reino del eterno fiat, obligas a mi misma voluntad a pedir que venga su reino. ¿Y te parece nada que una voluntad divina pida en cada cosa creada porque tú pides su reino? Por eso continúa y no retrocedas. Es más, tú debes saber que es mi misma voluntad la que te pone en camino en toda la creación, para tener a su hija en todos sus actos junto con ella, para hacerte hacer lo que ella hace y quiere de ti. Volumen 27, capítulo 34, febrero 11,
de 1930. El hombre fue creado para vivir familiarmente con Dios y en su casa, pero habiéndose sustraído de su voluntad, por bondad de Dios le fue dada la justificación. Mi pobre mente sufre el dulce encanto del refulgente sol del eterno Fiat, y yo, cuántas bellas escenas conmovedoras desarrolla en mí, que si yo las pudiese decir como las veo, todos sufrirían el dulce encanto, y en coro dirían: queremos hacer la divina voluntad. Pero ay de mí, soy siempre la pequeña ignorante, y apenas balbuceando sé decir alguna cosa. Pero el comprender el gran bien de este querer divino, y el cómo nadamos en sus olas altísimas de luz, de belleza indecible, de santidad inalcanzable, pensaba entre mí: ¿cómo es posible que no se conozca un bien tan grande? Y mientras nadamos dentro, ignoramos el gran bien que nos circunda, que nos inviste por dentro y por fuera, que nos da la vida, y solo porque lo ignoramos, no gozamos los admirables efectos de todos los grandes bienes que contiene un querer tan santo. Ah, devélate, oh Fiat omnipotente, y la faz de la tierra se cambiará. Y además pensaba: ¿por qué nuestro Señor bendito no se ha complacido en manifestar desde el principio de la creación las tantas cosas admirables que quiere hacer y dar a las criaturas esta santísima voluntad? Y mientras mi mente se perdía como raptada en el dulce encanto del querer divino, mi amor, mi vida Jesús, el celestial Maestro que cautiva con su bello hablar sobre su mismo querer, haciéndose ver, me ha dicho: mi pequeña hija de mi querer, la criatura no puede vivir, ni el alma ni el cuerpo, sin mi divina voluntad. Y como es su primer acto de vida, por eso se encuentra en las condiciones o de recibir su acto de vida continua de ella, o de no poder tener existencia. Y como el hombre fue creado para vivir en la opulencia de los bienes de esta divina voluntad, su preciada herencia, por eso él debía vivir de nosotros y en nuestra casa, como un hijo que vive con su padre. De otra manera, ¿cómo podía ser nuestro entretenimiento, nuestra alegría y felicidad, si no debía vivir cerca, junto con nosotros, en nuestra divina voluntad? Un hijo lejano no puede formar la alegría de su padre, su sonrisa, su diversión, su familiar conversación. De lejos no se puede jugar juntos, ni sonreír de felicidad. Es más, la sola lejanía rompe el amor y lleva a la amargura de no poder gozar de aquel a quien se ama. Mira entonces, el hombre fue creado para vivir a lo familiar con nosotros, en nuestra casa, en nuestra misma voluntad, para asegurarnos nuestras y sus alegrías y felicidad perenne. Pero el hombre, nuestro hijo, mientras era feliz en la casa de su padre, se rebeló y salió de su casa paterna, y con hacer su voluntad perdió la sonrisa de su padre, sus alegrías puras, y como no podía vivir sin el concurso de nuestra divina voluntad, la hicimos de padre y le dimos la legitimación de nuestra divina voluntad, no más como vida que lo llevaba en su regazo para volverlo feliz y santo, sino como concurrente para conservarlo con vida, no para hacerlo feliz como antes, sino para darles las cosas de estrecha necesidad y según se hubiese comportado. Sin mi voluntad divina no puede haber vida. He aquí el porqué de mi fiat divino se conoce tan poco, porque las criaturas solo conocen de ellas su legitimación, y muchas veces esta legitimación ni siquiera es del todo reconocida, porque quien vive de legitimación no vive en la casa de su padre, está lejano de él, y muchas veces se encuentra en las condiciones de estropear con actos indignos la misma legitimación recibida.
Por eso no te maravilles si poco se conoce de mi divina voluntad, si no se vive en ella, si no se está en continuo acto de recibir su vida, que hace feliz, que santifica, y que estándole cerca, abre sus secretos y hace conocer quién es, qué puede darle, y cómo suspira por tener en su regazo a la criatura, para formar en ella su vida divina. Mucho más que el hombre con hacer su voluntad, se puso en condición de siervo, no de heredero, y el siervo no tiene derecho a la herencia de su amo, sino a la mísera paga para vivir con penurias la vida. Por eso, hija mía, se puede decir que contigo he abierto las puertas para hacerte entrar a vivir en nuestra casa, en nuestra divina voluntad, y teniéndote con nosotros, te hemos manifestado tanto de nuestro querer divino, no como legitimada, sino como nuestra afortunada heredera. Después de esto ha agregado: hija mía, mucho más que aquel poco que se ha escrito en toda la historia del mundo acerca de mi divina voluntad, habiendo conocido de ella solo la legitimación, han escrito de ella lo que han conocido de mi fiat después de la culpa, en qué relaciones está con las criaturas, a pesar de que la ofenden y no viven en nuestra casa. En cambio, qué relaciones había entre mi fiat y Adán inocente antes de pecar, nada han escrito. ¿Y cómo podían escribir si ninguno ha vivido en mi divina voluntad como en su casa? ¿Cómo podían conocer sus secretos y el gran prodigio que puede hacer la vida obrante de un querer divino en la criatura? Por eso podían y pueden decir de mi fiat divino que dispone todo, que ordena, que concurre, pero decir de mi querer divino como obra en sí mismo, en su casa, la potencia de su inmensidad que en un instante hace todo, envuelve todo, como en sí mismo, así en la criatura. Esta es ciencia que hasta ahora la criatura ignoraba. No podía ser escrita, sino después de las manifestaciones de mi fiat divino, y a quien llamaba a vivir en nuestra casa como hija nuestra, cercana dentro de mi querer, no lejana, que pudiéndonos entretener con ella, la poníamos al tanto de nuestros secretos más íntimos. Y si hubiéramos querido manifestar lo que respecta a nuestra voluntad con relación a la criatura y no viviese en ella, no nos habría entendido, habría sido para ella como un dialecto extraño e ininteligible.